Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido referente a los fundamentos de la técnica estadística del análisis de varianza. Siempre en toda investigación existe la probabilidad de que algún determinado factor podría incidir o afectar el verdadero efecto de lo que usted como investigador tiene interés de evaluar. Entonces, esa es la importancia de este aporte de Ronald Fisher, la técnica del análisis de varianza. ¿Qué ocurre si usted como investigador en un experimento considera o no considera un determinado factor? ¿Qué ocurre con respecto a los grados de libertad del error experimental y en cuanto a las conclusiones de los resultados que se han obtenido en un determinado estudio? Ante ese tipo de interrogantes vamos a dar respuesta con este contenido. Buscamos que al finalizar este contenido usted esté en la capacidad de identificar las principales fuentes de variación que participan en una investigación. Esto, independientemente del caso que usted analice o aplicado a su proyecto de investigación, usted tiene que tener claro qué fuentes de variación participan en su experimento y también poder cuantificar el efecto de esas fuentes de variación. Como pueden ustedes visualizar a través de esa imagen, en ese espejo de agua participan una serie de factores, desde la composición físico-química del mismo espejo, la vegetación, el ingreso de luz, la temperatura, la humedad relativa, entre otros factores importantes como el contenido de materia orgánica. Entonces, si usted tuviera interés en montar un ensayo para la producción de tilapia en ese espejo de agua, usted tiene que considerar esos principales factores técnicos que podrían afectar el proceso de alimentación de las tilapias. Y evidentemente eso va a incidir en el desarrollo de las mismas. Entonces, este es el enfoque, es lo que se busca a través de la técnica del análisis de varianza. Poder considerar aquellas principales fuentes de variación o aquellos principales factores que pueden enmascarar el verdadero efecto de los estímulos, de los tratamientos. A este señor se le debe este gran aporte a la ciencia, a Ronald Fisher. Por ahí pueden ver el currículum, el expediente de este científico, matemático, estadístico, biólogo, evolutivo y genetista. Entonces, en 1920 él dio este gran aporte, el cual lo retomó de Gosset. ¿Ok? Entonces,
Importante, ¿cuál es el principio de la técnica del análisis de varianza? Separar y medir el efecto de todas aquellas fuentes de variación que puedan participar en tu experimento, ¿ok? Separarlo y medirlo. Ese es el principio. Y el propósito es que los estímulos o las tecnologías o los tratamientos expresen su verdadero efecto. ¿Cómo se va a lograr esto? Reduciendo el error experimental o llevando el error experimental a su mínima expresión. Entonces tienen ustedes el principio y el propósito de la técnica del análisis de varianza. Pero esto, ¿cómo se logra? A través del siguiente método que corresponde a la ley de mínimos cuadrados. La técnica te exige ciertos filtros o reglas que tienes que verificar y son los supuestos. Siempre vamos a verificar los supuestos del análisis de varianza, la normalidad y la homogeneidad de varianzas que son los principales. Y por ahí cuando tú eliges el modelo se verifica el supuesto de aditividad. Pero los de mayor aplicación, la distribución normal y la homogeneidad u homocedasticidad de varianzas. Con estos elementos mencionados, usted tiene la capacidad para poder iniciar la aplicación de esta técnica. Ante estos escenarios, se puede encontrar en una investigación donde aparentemente el material es 100% puro y no hay ningún factor que te afecte. En tus resultados, la variación se aproxima a cero. Pero eso es imposible. Siempre hay un factor que puede influir. Ahora, si tú evalúas algún estímulo, ya estás verificando el efecto de tratamientos. Entonces, te interesa conocer la variación de lo que tú estás evaluando, que podría ser la genética, producto de la raza, o de algún alimento o de algún concentrado. Entonces, la variación, producto de ese alimento que tú estás evaluando, de esa dieta que estás evaluando. También, como lo abordamos en la práctica de delimitación del área experimental, participan factores cuando llevas a cabo investigaciones a nivel de campo, casi siempre participa un factor. Entonces, está el efecto producto de ese lugar o del sitio donde tú vas a desarrollar el experimento. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bloquear ese factor, formando los grupos. Ok, el protocolo matemático es el siguiente. Estas fórmulas son las que tú tienes que dominar para poder aplicar la técnica del análisis de varianza. Son fórmulas sencillas. Siempre iniciamos con un factor de corrección. ¿Ok? El factor de corrección. ¿Cómo vas a obtener este elemento? Por ahí existe un gran total dependiendo de la variable para la que tú estás haciendo el análisis. Ese gran total lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a dividir entre el número total de elementos. Y así es como se obtiene el factor de corrección. Específicamente hace referencia a la suma algebraica de cada uno de los elementos o de los valores de tu tratamiento y lo vas elevando al cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. Segunda expresión clave, la suma de cuadrados total. Siempre el factor de corrección, por eso es que iniciamos con este elemento, se lo vas a restar a las demás sumas de cuadrados. Entonces, la suma de cuadrados total es la suma algebraica de cada uno de los elementos que tú tienes, de cada uno de los registros que has obtenido, lo elevas al cuadrado y le restas el factor de corrección. Ya vamos a aplicar esto con algunos casos. Tercer elemento importante dentro del protocolo
para aplicar la técnica del análisis de varianza, la suma de cuadrados del estímulo que tú estás evaluando, de los tratamientos, ¿ok? Que es el factor fijo manipulado. Entonces, tú, sencillo, vas sumando los elementos de cada tratamiento y los vas elevando al cuadrado y lo divides entre el número total de elementos. Y a esto le vas a restar el factor de corrección. Si llevas a cabo una investigación a nivel de campo, tienes que considerar la suma de cuadrados del factor de bloqueo. Entonces, la expresión algebraica es similar a la suma de cuadrados de tratamientos, a diferencia que aquí lo haces para los bloques. Finalmente, la suma de cuadrados del error experimental. ¿Cómo se obtiene? A la suma de cuadrados total, tú le vas a restar todas las demás sumas de cuadrados que has obtenido. Así de fácil, ¿ok? Así se obtiene la suma de cuadrados del error experimental. Por último, tienes que elaborar la tablita del análisis de varianza. ¿Cuáles son los elementos de la tabla del análisis de varianza? Las fuentes de variación, ¿ok? La variación controlada y manipulada, que son los tratamientos. Aquí dentro de la variación controlada también podrían participar los bloques. Lo único que tú ya sabes que los bloques solo son controlados, no manipulados. Solo existe una fuente de variación que además de ser controlada es manipulada. Y esa corresponde a los tratamientos, a los estímulos. Y también existe una variación no controlada, que es el error experimental. ¿Okay? Principalmente se le atribuye a las condiciones del medio ambiente. Entonces, ya vamos a ver esto aplicado. El segundo elemento, los grados de libertad, que esto va vinculado con el error. Las sumas de cuadrados o cuadrados medios, ¿ok? Las sumas de cuadrados, perdón, los cuadrados medios y los F calculados. Por último, los F tablas, que para esto ya existen tablas estandarizadas, ¿de acuerdo? Que son las que utilizamos para hacer el contraste de hipótesis. Entonces, es importante para poder llevar a cabo la aplicación de la técnica del análisis de varianza, tener claridad con estos principios: la distribución normal del error experimental, la independencia del error con el efecto de los tratamientos. Esto es lo que vamos a verificar con la aplicación de esta técnica. Primero, que el error se distribuye de forma normal, ¿ok? Lo vamos a corroborar esto con el caso 1 y caso 2 que vamos a abordar en este momento. Y segundo, que el efecto del error experimental es independiente con respecto al efecto de los tratamientos, ¿ok? También con el caso 1, caso 2. Y ya con un tercer caso que el error experimental, la independencia del error experimental con el efecto de otras fuentes de variación que intervienen en una investigación. ¿De acuerdo? Estos tres principios los vamos a verificar en este momento con el siguiente ejemplo. Se evaluaron dos razas de pollos de engorde, ¿ok? Obteniéndose a los 35 días después de su nacimiento los siguientes pesos en libras. La raza Hubbard y Arboracres. Caso 1. Se consideró únicamente el efecto de la genética, ¿ok? De las razas. Es lo único que se ha considerado en este momento, la genética. Todo esto con el propósito de demostrar que existe una diferencia en los materiales experimentales propia de sus mismas condiciones, propia de su genética. Resultados, aquí puedes verificar para Hubbard y para Arboracres. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los resultados ya promedio, las ganancias de peso ya promedio que se han obtenido, tanto para Hubbard y Arboracres. Entonces, este dato que tú tienes aquí puede
haberse obtenido de un promedio de 10, de 10 pollos, ¿de acuerdo? De un promedio de 10 pollos o 10 aves, o de 5, o podría ser de una ave. Ya al final, esta fue la ganancia de peso que se obtuvo. ¿Ok? Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. 5 grupos por cada raza, Hubbard y Arboracle. Si tú sumas cada uno de estos elementos y obtienes el promedio para cada una de las razas, vas a verificar que para Hubbard es 18.30 libras en promedio y para Arboracle es 15.80. ¿Ok? Entonces, evidentemente, solo con las medias tú puedes verificar que la Hubbard es la que ha presentado hasta el momento la mejor ganancia de peso. Importante verificar ese comportamiento gráficamente a través de un gráfico de líneas o de barras, lo puedes realizar o a través de un histograma y se evidencia que Hubbard con la estadística descriptiva que era la media, que es esto que hemos obtenido aquí, y la representación gráfica, tú ya tienes un indicio, un indicador de qué nivel de tu factor está presentando los mejores efectos. En este caso, los dos niveles son Hubbard y Arboracles. ¿Ok? Entonces, la Hubbard está presentando la mejor ganancia de peso. Ahora, para verificar eso, si existen con la estadística descriptiva, tú solo puedes comparar. ¿De acuerdo? Y si solo son dos niveles, los de tu factor, en este caso, el factor es la raza. Entonces, tiene dos niveles. Ok, Hubbard y Arboracre, los dos niveles de las razas de pollos de engorde. Si solo son dos niveles los de tu factor, ok, tú por simple comparación de sus medias puedes decir cuál es mejor y es válido. Estadísticamente, científicamente es válido. Pero si participa más de dos factores, si son tres factores o cuatro factores, tú ya no puedes concluir cuál es el mejor solo comparando sus medias. Tienes que aplicar la técnica del análisis de varianza. La técnica del análisis de varianza te va a decir si presentaron o no diferencias. Y si presentaron diferencias, tienes que aplicar una prueba estadística de comparación múltiple de medias para poder decir con certeza, con credibilidad y confiabilidad cuál de esos niveles fue el mejor. Ojo, si participan más de dos niveles, si solo son dos niveles, tú con comparación de sus medias puedes decir cuál es el mejor. Entonces, al aplicar la técnica del análisis de varianza, ya tenemos un indicador de que probablemente sí van a existir diferencias estadísticas significativas, porque la Hubbard fue mejor que Arboracles. El factor de corrección. Entonces, en el caso del factor de corrección, si ves, es cada uno de los elementos, tú vas sumando cada elemento y al final todo esa, la sumatoria del total de los individuos lo elevas al cuadrado y lo divides entre total de agrupaciones. Verifiquemos con los datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Si tú, este gran total, ¿de acuerdo? Si tú estas dos sumatorias, 18.30 y 15.80, si tú sumas esto, vas a llegar al gran total. ¿Ok? Voy a activar mi calculadora en este momento. Entonces, ahí pueden ver ahorita mi calculadora. Siempre es importante limpiar memoria. Para los que no se recuerdan cómo usar su calculadora, revisen algún documental, algún video. ¿De acuerdo? Los modelos comunes son el ES y el MS. Entonces, tienes que limpiar memoria, Shift, Mode. En este caso, puedes apretar, puedes cliquear en Mode
¿ok? Shift, Mode y en Clear. En Clear vas a limpiar lo que es la memoria. Mode, Shift y en Clear. Entonces, en el caso de esta calculadora que es ES, para limpiar la memoria das clic en Shift y luego en el número 9 que está el CLR, Clear, ¿ok? Y luego te activa estas opciones y vas a cliquear en el número 3. Número 3 y luego das clic en igual y ya limpiaste memoria. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que has limpiado la memoria, puedes ingresar los elementos. Entonces, si tú ves aquí, ciertamente aquí lo que se te está representando es la sumatoria. Vamos a ver. 3.15, ¿ok? 3.15 más 3.40 más 4.10 más 3.75 más 3.90. 18.30 es la sumatoria, no es el promedio, como lo mencioné al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí se me escondió la calculadora, aquí está. Ok. Pero como ustedes son, los aman mucho. Bien. Vamos allá. Entonces, tuve que dejar de presentar para solucionarlo. Ahí tiene ya lo que es el caso. Es la sumatoria, pero si tú obtienes el promedio, vas a verificar que 18.30, si lo divides entre el número de elementos de grupos para jugar, que es 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 te da el promedio, ¿ok? 0.73, lo que es el promedio. Bien, entonces, ¿cómo obtienes el factor de corrección? Cada uno de estos elementos, sumas cada uno de estos elementos 3.15 más 3.40 más 4.10 hasta el último elemento que terminas con arboracres, que es 3.10, y así obtienes el gran total o la sumatoria de todos los elementos. Es como que tú sumes 18.30 más 15.80. ¿Ok? 15.80. Entonces, ves, llegas a 34.10, que es lo que tienes aquí en la fórmula. ¿De acuerdo? Aquí está el gran total, 34.10. Así es como se ha obtenido. Al tener esa sumatoria de todos los pesos, de todas las ganancias de peso, lo elevas al cuadrado y lo divides entre el total de grupos. Te recuerda, son cinco grupos para Hubbard y 5 para Boracres. Por eso es que aquí son 10. ¿Ok? Entre el total de elementos, entre el total de tu muestra, el tamaño de la muestra,
Si haces este cálculo, llegas a 116.28. ¿Ok? Ahora, la suma de cuadrados total. La única diferencia es que en el caso de la suma de cuadrados total, cada elemento antes de sumarlo lo vas elevando al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo vas elevando al cuadrado y luego a toda esa suma de los elementos le vas a restar el factor de corrección. Entonces, cada uno de estos es el 3.15 al cuadrado, más 3.40 al cuadrado, más 4.10 al cuadrado, hasta llegar al último elemento que sería de árbol acres, que es 3.10 al cuadrado. Todo eso tú le vas a restar el factor de corrección. ¿Ok? Entonces, existe un procedimiento sencillo para poder llevar a cabo esto, y es de que tú ingreses los datos a la calculadora. Okay, entonces, tú puedes ingresar los datos en la memoria y luego tú solo pides los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo abordamos en estadística también. Por ejemplo, primero voy a activar el modo estadístico, que aquí es el 2. Simplemente di clic en mode y luego estadístico. Ok. Y lo voy a trabajar para una variable, número 1. Aquí ingreso la información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 3.15, luego doy igual, ¿ves? Aquí ya se incorporó 3.40, ¿ok? 3.40 igual. Luego 4.10. Tener el cuidado de ingresar cabal los números como son. ¿Ok? 3.75 igual. 3.90 igual, ok, 2.95 y así vas ingresando toda la información, ¿no? 3, en el caso de esta calculadora, la MS todavía el protocolo es todavía más sencillo. Y el 3.25, finalizamos con el elemento número 10, el grupo de pollos de la agrupación número 10, 3.10. 10 elementos. Ahora que has hecho esto, solo tú te vienes y pides aquí en Shift, das clic en Shift y luego te vienes a Stat, que aquí están las opciones de estadístico. ¿Ok? Si quieres sumas, por ejemplo, el número 4 y aquí te aparecen ya el gran total, que sería en el número 2, ¿ves? 3410. Shift número 1. El número 4 suma. Si quieres cada uno de los elementos elevados al cuadrado, el número 1. Y aquí está. A esto le restas el factor de corrección, que ya lo habíamos calculado, 3410. Aquí está el factor de corrección, 116.28. Entonces menos 116.28. Das clic en igual. Voy a volver a generarlo en sumatoria, el número 1, 117.69, ¿ok? 117.69 menos 116.28, que es el factor de corrección, y ves, 1.41 aproximado. La calculadora es la ventaja de trabajar porque te considera todos los decimales. Y este es la suma de cuadrados total. Sencillo. Cuando tú ya sabes manejar tu calculadora. ¿Qué hicimos entonces? Cada elemento lo vas elevando al cuadrado y lo vas sumando. Al final a todo eso le restas el factor de corrección. Tercer elemento. Es similar a la suma de cuadrados total. La diferencia es que ahora lo hacemos para los tratamientos. ¿Ok? Vamos a llamarle tratamientos y en este caso vamos a considerar como tratamientos el factor de la genética. ¿De acuerdo? La genética. Entonces, que es Hubbard y Arboracres. La suma de cuadrados de tratamientos aquí es igual. Aquí sí lo hace según los niveles. Para Hubbard tienes que obtener un valor y para Arboracres. Entonces, ¿qué significa? El total, la sumatoria total de cada tratamiento la elevas al cuadrado y la divides entre el número de niveles
o entre el tamaño de ese nivel. En este caso, ¿de cuántos grupos se ha obtenido o cuántos grupos son para cada raza? 5, 5 para Hubbard, 5 grupos para Arboracres, ¿ok? Y este 1830 es la sumatoria, ¿ves? Es la sumatoria que habíamos realizado de Hubbard y la sumatoria de Arboracres. Entonces la suma de cuadrados así se obtiene. La sumatoria total del tratamiento la elevas al cuadrado y la divides entre el número total de grupos donde has obtenido esa sumatoria. Entonces, 1830 al cuadrado entre 5 más 1580 al cuadrado entre 5 y luego le restas el factor de corrección y esa es la suma de cuadrado de tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú visualizas los datos, aquí está 1830 y 1580. Al cuadrado entre 5 más 1580 al cuadrado entre 5. ¿Ok? Que son los 5 grupos. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5 grupos para cada raza. A eso luego le resta el factor de corrección. Y esa es la suma de cuadrados de tratamiento. Ven que las expresiones son sencillas. Ok, como no participa otra fuente de variación, aquí no participan los bloqueos porque solo se está considerando la genética, haces el cálculo directo para la suma de cuadrados del error experimental. En este caso sería la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados total. A la suma de cuadrado total le restas todas las fuentes de variación que han participado en tu investigación. Ok. Entonces, si tú ves, solo participan los tratamientos, que es la genética, las razas. La suma de cuadrados total, ya hicimos ese cálculo. Y aquí está. Era de 1.41. A esto le vas a restar las sumas de cuadrados de todos los demás factores que has considerado, que en este caso solo sería la suma de cuadrados de tratamientos. Entonces, el error experimental es igual para este caso que solo participa la genética, la suma de cuadrados de tratamiento, la suma de cuadrados total, menos la suma de cuadrados de tratamientos, el error experimental. Último paso, construir la tabla del análisis de varianza. Entonces, ves, fuentes de variación estaban las razas y era el único factor que participa en este caso y luego el error experimental. Entonces, ¿cuántas razas son? ¿Cuántas razas son? 2 razas, Hubbard y Arboracres. Por ¿cuántas repeticiones se han realizado para cada raza? 5. ¿Ok? Entonces, 2 por 5, 10. ¿De acuerdo? Son 5 repeticiones para cada raza. 10, que es el total. ¿Ok? Entonces, las razas. ¿Cuántas razas son? 2 razas. 2 menos 1, 1. Y te vienes al total 10, que es el total de 2 por 10. 10 menos 1, 9. 9 menos el grado de libertad de las razas. 9 menos 1, 8 grados de libertad del error. Si fuéramos estrictos y esto se realizara, el montaje de este experimento, no es confiable este experimento de entrada porque no se cumple con los grados de libertad mínimos, que son 12. ¿De acuerdo? Esa es una conclusión muy importante. En este caso lo vamos a darle seguimiento por cuestiones didácticas, un caso didáctico, pero si fuera ya en la realidad que vamos a montar este experimento, o aumentamos el número de razas o aumentamos el número de repeticiones. ¿Ok? Entonces, en este caso se trabajó con 5. Si hubiéramos trabajado con 7 repeticiones, tenemos 14. ¿De acuerdo? 2 por 7, 14. 14 menos 1, ¿ves? Ya te quedaban 13 grados de libertad para el error. 14 menos 1, te quedaban 13. 13 menos 1, 12. Justo lo que necesitas como mínimo. Entonces, lo recomendable eran 7 repeticiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle seguimiento por cuestiones didácticas, pero si esto fuera en la realidad, no tiene aplicación. Tendríamos que aumentar 2 repeticiones más para que sea confiable. Ok, los grados de libertad.
Entonces, en tu experimento, tú tienes que verificar eso, en el experimento de tu proyecto, si se cumple o no con los grados de libertad. Ahora, las sumas de cuadrados. Entonces, ya viste cómo se obtienen los grados de libertad. Primero obtienes el total, son dos razas por, ok, dos razas por el número de repeticiones, que son 5 repeticiones cada raza, 10. A este total le restas la unidad, 9. 9 menos el grado de libertad que resulta de 2 menos 1 de las razas, entonces 9 menos 1, 8. Las sumas de cuadrados son las que hemos obtenido con las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se han trasladado los valores. Si tú te direccionas y buscas la suma de cuadrados de las razas, vas a ver que es 0.62. En este caso se le ha dado como símbolo suma de cuadrados de tratamientos. Entonces, ¿ves? Aquí está, 0.62. ¿Ok? La suma de cuadrados de las razas y del error experimental era de 0.78. Entonces, es lo que tenemos aquí. Simplemente se ha trasladado lo que se ha calculado. Esas son las sumas de cuadrados. Ya se aplicaron las expresiones. Ahora, los cuadrados medios. ¿Cómo obtienen los cuadrados medios? Sencillo. El cuadrado medio, tú divides la suma de cuadrados entre los grados de libertad. 0.625 entre 1, ok, se mantiene porque es entre la unidad. Si tú divides 0.784 entre 8, vas a obtener 0.098. Así se obtienen los cuadrados medios. Ok, repito, divides la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Lo vas haciendo para cada factor, para cada fuente de variación, perdón. Ok. Ahora, ¿y el F calculado cómo se obtiene? Solo para este caso voy a explicar estos elementos, porque luego se repite. Entonces, vuelvo a mencionar, la suma de cuadrados se ha obtenido de las expresiones algebraicas que se aplicaron anteriormente. Los cuadrados medios tú divides la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. ¿De acuerdo? Ahora, el F calculado. El F calculado tú divides el cuadrado medio. Ok, en este caso necesitamos obtener el F calculado de la fuente de variación manipulada, que son las razas. Entonces, siempre para obtener los F calculados, tú vas dividiendo el cuadrado medio de esa fuente de variación entre el cuadrado medio del error experimental. Ese es el procedimiento siempre. Divides el cuadrado medio de las razas entre el cuadrado medio de el error experimental. 0.625 entre 0.098 vas a obtener el F calculado de 6.38. ¿Ok? Así se obtiene el F calculado. Ahora, y si aquí tuviéramos otra fuente de variación, además de las razas, tuviéramos los bloques. Entonces, similar. ¿Ok? Para obtener el F calculado tú, de seguro vas a tener aquí un cuadrado medio de los bloques, divides el cuadrado medio de los bloques entre el error. Siempre se va a ir dividiendo entre el error, el cuadrado medio del error para obtener los F calculados. En este caso solo es para las razas, ¿ok? Ahora, el F tablas. Para el F tablas ya existen tablas estandarizadas. Se necesitan los siguientes elementos. Primero, importante para poder obtener los F tablas. Voy a borrar esto. Ok. Ahora, ¿cómo vas a obtener el F tablas? Mira, primer gran elemento es esto, los grados de libertad. ¿Ok? Lo vas a ir analizando en fracción. Los grados de libertad del factor de interés, que en este caso son tus tratamientos, ¿ves? Es 1 y los grados de libertad del error experimental son 8. Entonces, el primer gran elemento para obtener el F tablas, los grados de libertad. En este caso tenemos 1 sobre 8. ¿Ves? Siempre vas comparando con los grados de libertad del error. Segundo gran elemento, el nivel de significancia, alfa. Entonces, ¿con qué nivel de significancia se ha realizado este estudio?
¿Con el 1% o con el 5% de significancia? Eso es lo que tú tienes. Se te tendría que plantear en el caso con qué nivel de significancia se ha llevado a cabo esa investigación. ¿De acuerdo? En este caso no se menciona. Entonces, vamos a considerar que se ha trabajado con una significancia del 5%. ¿Ok? ¿Qué te dice? Esta es la significancia. 5% es el máximo error que te puedes permitir cometer en este experimento. De 100 veces, 5 veces. Es decir, tú garantizas que vas a acertar en 95 veces. ¿Ok? Porque siempre se considera un margen de error. Eso es común en todas las áreas. Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos con estos dos elementos, los grados de libertad 1/8 y la significancia del 5%, que lo más común cuando trabajas con las significancias en investigación alfa es el 5% cuando trabajas a nivel de campo, y si llevas a cabo investigación a nivel de laboratorio en condiciones controladas, el 1% de significancia. ¿Ok? Entonces tú eres más riguroso si tienes mayor control del microclima. Si tú controlas la mayoría de las fuentes, 1% de significancia, 1% de alfa. Con estos elementos voy a mostrar la tabla, ¿ok? 1/8 y 5% de significancia. Me voy a direccionar a la tabla para que ustedes puedan visualizar cómo se obtiene el valor de tablas. Entonces, si tú ves, directamente aquí estamos ya en la tabla de distribución F, es decir, de Fisher, el análisis de varianza. Entonces, tú te ubicas en los grados de libertad del denominador. ¿Ok? Aquí en la columna obtienes los grados de libertad del denominador, y en la fila, en esta fila que tú estás viendo aquí, los grados de libertad del numerador. ¿Ok? Y se recuerdan que el numerador era 1 y el denominador era 8, que son los del error. Entonces, tú buscas la intersección 1 del numerador, 8 del denominador. ¿Sí ves? 1, 8, y la significancia es del 5%, 0.05. Es como que tú dividas 5 entre 100. 5%, 0.05. Entonces, el valor de tabla es 5.32. 5.32. Así es como se obtienen los valores de tablas, ¿ok? Y si fuera así la significancia del 1%, entonces el valor de tablas fuera de 11.26. ¿Ves que se es más exigente para que se acepte la hipótesis alterna? Entonces, así se obtiene el valor de tablas. Ahora, aclarado cómo se resulta el valor de tablas, tú ya lo sabes, ya no vas a tener ninguna dificultad para obtener los valores de tabla. ¿Qué interpretación podemos obtener con esto? Voy a esperar a que se oculte esto. Ok. Entonces, ahora ya determinamos cómo se obtienen los cuadrados medios, de dónde se obtienen las sumas de cuadrados, que de las fórmulas, perdón, los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, que tú solo vas dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad que ya hemos obtenido, los F calculados, que tú vas dividiendo los cuadrados medios de la fuente de variación de interés entre los cuadrados medios de los grados de libertad, y el F calculado en este caso al 5%, ¿ok? El F tabla, perdón, en este caso al 5%, que ocupa dos elementos: los grados de libertad, trabajándolo en fracción para el factor de interés en el numerador, y los del error siempre van al denominador, y la significancia, que en este caso es del 5%, alfa 5%, que es 0.05. Ahora, el contraste de hipótesis. Con esto, ojo, se trabajó con el 5%. Para concluir, tú tienes que hacer el contraste de hipótesis. Entonces, ¿cómo es el F calculado con respecto al F tablas? Y para eso te vas a aprender la siguiente regla.
que no se te vaya a olvidar. La siguiente regla. Sí, y esto para todo, independientemente si es con el análisis de varianza, si es la prueba de T-Student, independientemente del estadístico que estés aplicando. Si el valor calculado, es mayor que el valor de tablas, aceptas la hipótesis alterna. La hipótesis alterna se simboliza con H sub 1 o H sub A minúscula. En este caso, H sub 1. Repito, si el valor calculado, que en este caso es Fisher calculado, es mayor que el valor de tablas, aceptas la hipótesis alterna. ¿Ok? Que es lo que tienes aquí. F calculado es mayor que el F tablas, aceptamos la hipótesis alterna. Esta es la regla que te vas a aprender. Obviamente, si ocurre lo contrario, aceptas la hipótesis nula, pero tú te vas a aprender esta regla. Entonces, la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. ¿Cuál es la conclusión? Se demostró, la primera conclusión es que se demostró estadísticamente con una probabilidad de error, que en este caso sería con un F calculado, ¿de acuerdo? Entonces, se demostró estadísticamente con un valor de F calculado de 6.38 mayor que el valor de F tablas de 5.32, ¿ok? Que las razas de pollo de engorde Hubbard y Arboracre presentan diferencias estadísticamente significativas en la variable ganancia de peso en libras. Punto. Con un nivel de significancia del 0.05, es decir, con un alfa del 5%. Ahora, lo que mencioné al inicio, solo son dos razas. Como solo son dos razas, tú puedes agregarle a la conclusión qué raza está presentando los mejores efectos. Mostrando las mejores ganancias de peso y verifiquemos cuál es la que tiene la mayor media y tú ves que es la Hubbard. Mostrando la mayor ganancia de peso, la raza Hubbard, con una media de 3.66 libras. ¿Ok? Y allí termina la conclusión. Pero ¿por qué le agregamos esto? Porque solo son dos razas. Si fueran tres o más razas, tienes que aplicar una prueba estadística de comparación múltiple de medias, que ese es el contenido que vamos a desarrollar esta semana. ¿Ok? En la teoría de esta semana. Entonces, esa es la interpretación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y con esto finalizamos lo que es el caso 1. Pero, ¿y esta diferencia? ¿A qué se debe esta diferencia? Al factor de la genética, que es lo que decíamos al inicio del caso. ¿Ves? Me voy a direccionar al inicio del caso. Y tú ves aquí que dice, se consideró únicamente el efecto de la genética de las razas. Todo esto con el propósito de demostrar que existe una diferencia en los materiales experimentales propia de sus mismas condiciones. Entonces, al finalizar esta conclusión, vuelvo a repetir la conclusión, se demostró estadísticamente, le puedes agregar estadística o no, ¿ok? Se demostró con un F calculado de 6.38 mayor que el F tabla de 5.32, que las razas de pollo de engorde Hubbard y Arboracre presentan diferencias estadísticas significativas en la ganancia de peso en libras, con un nivel de significancia alfa del 5%, punto. Produciendo los mejores efectos o las mejores ganancias de peso la raza Hubbard, con una media de 3.66. ¿Ok? Ahí tienes la media de 3.66. Todo esto producto de la genética.
Con eso finaliza la conclusión. Ok, ahora vamos a abordar un segundo caso. Entonces, seguimos trabajando con los pollos de engorde para darle continuidad a un segundo caso. La diferencia es que ahora, además de la genética, okay, además de la genética, se ha adicionado 0.10 unidades de vitamina. Esto para todas las unidades experimentales. ¿De acuerdo? Entonces, se llevó a cabo la adición de 0.10 unidades de vitamina y esto se reflejó en los resultados. Entonces, bueno, en este caso se hace mención que la adición se le llevó a cabo solo a los pollos de la raza Hubbard, para aclarar. Entonces, si tú visualizas, hipotéticamente lo que se ha hecho aquí es que el 0.10 unidades de vitamina se le ha incrementado en la ganancia de peso. En la realidad eso no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Probablemente la ganancia es diferente, ¿ok? Entonces, los 0.10 unidades de vitamina se le han sumado al valor que se había obtenido para Hubbard. Si tú ves en los datos del caso 1, aquí no es 3.25, es 3.15. Pero por la adición de los 0.10 unidades de vitamina, simple y sencillamente se le ha acumulado. ¿Ok? Se le ha incrementado el 0.10 unidades de vitamina como la ganancia de peso para Hubbard. ¿De acuerdo? Entonces, aquí además de la genética se está evaluando el efecto de un estímulo que es la adición de vitaminas y logras evidenciarlo en el total. También en la media, ¿ves? De 3.66 incrementó a 3.76, se reflejan las 10 unidades. Entonces, ¿cuál es el propósito en este caso? El propósito es demostrar que el efecto de los estímulos o tratamientos es independiente al error experimental. Te voy a presentar de nuevo el caso 1 y necesito que escribas los siguientes elementos. Entonces, vas a escribir el error experimental, el cuadrado medio del error experimental, este valor. ¿Ok? El cuadrado medio del error experimental. Y vas a escribir también el F calculado, 6.38. No se te olvide eso, del AMBA 1. ¿Ok? Ahora vamos con el caso 2. A ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con el segundo caso? Con la adición de vitaminas para Cuba. Entonces, ya el procedimiento no me voy a detener, ya ustedes saben cómo aplicar las expresiones algebraicas, que es lo que detallé en el caso 1. Entonces, ves, al final se ha llegado a un factor de corrección de 119.72, una suma de cuadrados total, tú lo tienes que corroborar con las fórmulas 1.684, tratamientos de 0.896. Ahora, como no participa otra fuente de variación, siempre lo consideramos como los tratamientos, que es lo del estímulo y la genética. Directamente te vas al error. A la suma de cuadrados total le restas la suma de tratamientos. 0.788. Ahora, al elaborar la tablita del análisis de varianza, que este sería un AMBA 2, ¿ok? Este sería un AMBA 2. Aquí se tiene que hacer la corrección. Este es AMBA 2. Entonces, en el AMBA 1 teníamos un valor del cuadrado medio del error y un F calculado. Si tú comparas, vas a ver que el cuadrado medio del error se mantiene. ¿Ok? Independientemente si tú aplicaste el estímulo, ves que se mantiene, es exactamente el mismo. Donde sí ha ocurrido un cambio, un incremento, es en el F calculado, en el efecto. ¿Ok? Obviamente, evidentemente es por el estímulo que agregaste, por las vitaminas. Entonces,
Al contrastar la hipótesis, al hacer el contraste de hipótesis, vas a llegar al mismo F tabla porque mantenemos lo que es la comparación de los grados de libertad 1, 8. 1 para tratamientos, 8 para el error. Y la significancia siempre es del 5%. Ves que el F calculado es mayor que el F tablas. Entonces aceptas la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Entonces la primera conclusión es del contraste de hipótesis. ¿Qué vas a concluir? El mismo protocolo se demostró estadísticamente con un valor de F calculado de 9.18 mayor que el F tabla de 5.32, que las razas de pollo de engorde Hubbard y Arboracres presentan diferencias estadísticas significativas en la ganancia de peso en libras, con un nivel de significancia del alfa del 5%. Alfa es este símbolo, no se te olvide, del 5%. Ok, como solo son dos razas, puedes decir con comparación de sus medias cuál es la mejor. Presentando la mejor ganancia de peso, la raza Hubbard, con una media de 3.76 libras. ¿Ok? Todo esto producto de la genética y del estímulo. Ojo, porque ahora lleva la adición de vitamina. Esa es una primera conclusión. Segunda conclusión. Vas a comparar el AMBA 1 con el AMBA 2. El cuadrado medio del error experimental del AMBA 1 y el F calculado del AMBA 1 con el cuadrado medio del error experimental del AMBA 2, que es este que estás viendo, con su F calculado. Entonces, si tú ves qué ocurrió con el cuadrado medio del error, se mantiene. El F calculado, este sí aumentó. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con esto? Y esa conclusión la tienes en el enunciado del caso. ¿Ves? Con el propósito de demostrar que el efecto de los estímulos o tratamientos es independiente del error experimental. ¿Por qué es independiente? Porque tú puedes ver que cuando no aplicaste el estímulo, que es el AMBA 1, el error experimental siempre es de 0.098 y el F calculado es de 6.38. ¿Ok? Y cuando tú aplicaste el estímulo, que es el AMBA 2, tú puedes ver que el error experimental es el mismo, se mantiene. ¿De acuerdo? Ok, entonces los tratamientos son independientes al error experimental. ¿De acuerdo? Y esto lo puedes identificar al comparar el cuadrado medio y F calculado del AMBA 1 con el cuadrado medio y F calculado del AMBA 2. Entonces, esa es la segunda conclusión a la que llegamos con el análisis de varianza. Un tercer caso. Con este tercer caso vamos a finalizar lo que es el contenido sobre la técnica del análisis de varianza. ¿Qué ocurre si participa un factor más, además de los tratamientos? Por ejemplo, veíamos en la delimitación del área experimental que casi siempre a nivel de campo participan otros factores. ¿Qué tienes que hacer? Grupos, es decir, bloques. Y estos grupos, ellos como grupos son homogéneos y en ellos tienen que participar todos los tratamientos que estás evaluando. Son las reglas. Entonces, continuando con el caso, tú ves en el planteamiento, dice que se consideró, además de la genética, también el estímulo, pero ahora la adición de 0.10 unidades de vitamina al sitio 1. Ves que se han hecho grupos. ¿Cuáles son los grupos? Los sitios. La galera 1 o el sitio 1, ¿ok? Y de esta manera ves el sitio 2 o la galera 2 hasta llegar al sitio 5 o la galera 5. Esto porque ya el técnico ha determinado que las condiciones en cada galera son diferentes. ¿Ok?
Entonces, no se logró garantizar que las condiciones eran homogéneas, similares en cada galera. Entonces, él formó los grupos por galeras. Ok, tienes los 5 grupos. Entonces, a cada grupo, aquí se le ha denominado sitio. Tú le vas a adicionar 0.10 unidades de vitamina al sitio 1. Entonces, vas a utilizar los datos del caso 2. Me voy a direccionar al caso 2 para que no te confundas. Y ves que Hubbard tiene 3.25. Entonces, como ahora tanto Hubbard y Arboracres, estos dos grupos participan en el sitio 1, 3.25 le adicionas 0.10 unidades de vitamina, 3.35. ¿Ok? 3.35. Y en el caso de Arboracres, 2.95. Si le acumulas el 0.10, ¿ok? Llegas al 305. Y así lo vas haciendo para cada sitio. A diferencia que para el sitio 2 ya no le vas a acumular 0.10, le vas a acumular 0.20. Para el sitio 3, 0.30. Y así hasta finalizar con el sitio 5, que le vas a acumular 0.50 unidades de vitamina. Entonces, estamos evaluando, además del factor manipulado, un segundo factor que es el efecto de sitios o de bloques. Ojo, esto es meramente didáctico, ¿de acuerdo? En la realidad, tú sabes que en la delimitación que hicimos del área experimental, formamos los grupos según la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tienes el gráfico y ya con estadística simple, tú puedes visualizar que existen diferencias, ok, entre las razas, que es lo que tienes aquí, Hubbard y Arboracres, pero también entre cada sitio. Ok, el sitio 1, tú puedes ver el sitio 1, en el caso del sitio 5, que es este que tienes aquí resaltado con amarillo, ves que sí existen diferencias entre los sitios. En el sitio 5, Hubbard 4.35 libras y Arboracres 3.75 libras. Y así puedes ir comparando que existen diferencias entre los sitios. Esto con estadística básica. Al final, ¿cómo vas a determinar si el efecto de los sitios o del factor de bloqueo fue significativo o no? Con el análisis de varianza. Pero ya te da un indicador de que probablemente sí van a existir diferencias significativas, tanto para tus tratamientos como también para el efecto de sitio o del factor de bloqueo. Ahora, las expresiones algebraicas y el protocolo común, factor de corrección, ok, tú ya sabes cómo calcularlo. Suma de cuadrados total, suma de cuadrados de tratamiento. A diferencia con el caso 1 y caso 2, ahora no solo participan los tratamientos, sino que también participa el efecto de sitios o de bloques. Entonces tienes que calcular la suma de cuadrados del factor de bloqueo. Y si ves, tienes que irlo haciendo para cada sitio o cada bloque, similar a los tratamientos. Lo único que ahora es por sitios. Entonces, tú sumas la ganancia de peso de Hubbard y la ganancia de peso de Arboracres, ¿ok? Y luego lo divides entre el total de elementos donde has obtenido esa sumatoria, que son dos, el dato de Hubbard y de Arboracres. Esa sumatoria la elevas al cuadrado y la divides entre el total de elementos donde has obtenido esa sumatoria. Veamos, según los datos. Aquí tienes. Para el sitio 1, entonces 3 puntos, si tú sumas 3.35 más 3.05, obtienes lo que es el total, ¿de acuerdo? De 6.40. Esto lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a dividir entre el total de elementos donde has obtenido esa sumatoria, que es 2. Ok, el grupo de pollos de Hubbard y de Arboracres. Y así vas a ir haciendo este mismo procedimiento para los demás sitios. Al final sumas todo esto y le vas a restar el factor de corrección. Y así obtienes la suma de cuadrados del factor de bloqueos o de sitios.
Ahora, la suma de cuadrados del error experimental. El protocolo es similar, lo único que participa otra fuente de variación más. Entonces, la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de tratamientos y de sitios. ¿Ok? Si verificas 0.10. Aquí hay un cambio también en la tablita del análisis de varianza. ¿Cuál es el cambio? Que ahora participa el efecto de sitio, de las granjas o de bloqueo. El único cambio. Entonces, 2 razas por 5 repeticiones, 10. ¿Ok? 10 menos 1, 9. 9. Te vienes. ¿Cuántos tratamientos son? ¿Cuántas razas son? 2. Menos 1, 1. ¿Cuántos bloques o sitios eran? 5 menos 1, 4. ¿Ok? Ahora, 9 menos 1, 8. 8 menos 4, 4. Así llegas a los grados de libertad del error. ¿Ok? Entonces, si esto lo montáramos en la realidad, son 4 grados de libertad del error. Si fuera esto, no es confiable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O aumentamos el número de tratamientos o el número de sitios, hasta que los grados de libertad del error como mínimo sean 12. ¿Ok? Entonces, sencillo, 9 menos el grado de libertad de tratamientos, 8. 8, ¿ok? Dio 8 menos los grados de libertad de los sitios, 8 menos 4, 4. Ya sabes cómo se obtienen las sumas de cuadrados. Bueno, las sumas de cuadrados se han obtenido con las expresiones algebraicas. Ahora, los cuadrados medios, simplemente divides la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. ¿Ok? Y así es como se obtiene. Los F calculados, si ves ahora, no aparece solo un F calculado. Aparecen dos. Uno para los tratamientos y un segundo F calculado para los sitios. Ojo. Sencillo. Divides el cuadrado medio para el F calculado de tratamiento. Bueno, divide su cuadrado medio entre el error, el cuadrado medio del error. Para el F calculado de los sitios o bloques, divides su cuadrado medio entre el error. ¿Ok? Siempre ese es el mecanismo. Ahora, sí hay un cambio en los F tablas, porque la fracción ha cambiado. Para el F tablas de los tratamientos, la fracción es 1 y los grados de libertad 4, ¿ok? Porque hoy son 4. ¿De acuerdo? Ahora, 4 y luego te vas con el nivel de significancia que es del 5%. Para el F tablas de los bloques, la fracción es 4, que son los grados de libertad de las granjas, sitios o bloques, y ya sabes que siempre los del error son 4. Y con esto y el alfa del 5% te baja la tabla y obtienes el valor de tabla de las granjas. ¿Ok? Entonces, de esta forma obtienes los valores de tablas. Conclusiones. Aquí vamos a obtener 3 conclusiones. Una conclusión para los tratamientos, la segunda conclusión para los sitios o bloques y la tercera conclusión comparando el AMBA 2 con el AMBA 3. Este es AMBA 3, esto corregirlo, es AMBA 3. Entonces, conclusión de los tratamientos, primera conclusión. Si ves, el F calculado es mayor que el F tablas. ¿Ok? Ya sabes la regla, entonces aceptas qué hipótesis, la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. ¿Qué dices entonces? Se demostró estadísticamente con un valor de F calculado mayor que el F tablas, ¿ok? De 7.71, que las razas de pollo de engorde Hubbard y Arboraques presentan diferencias estadísticas significativas en la ganancia de peso en libras, con un nivel de significancia alfa del 5%, produciendo los mejores efectos. ¿Ok? ¿Quién está produciendo los mejores efectos? Te vienes a los datos. Si tú obtienes el promedio, vas a ver que siempre Hubbard está presentando los mejores efectos. Si divides 20.30 entre 5, vas a obtener la media.
Ok, vamos a hacer el procedimiento con la calculadora. Entonces divides 20.30 entre 5 y ves de 4.06. Esa es la media para incorporarle ese elemento a la conclusión. Entonces, repito la conclusión. Se demostró estadísticamente, la conclusión para los tratamientos. Se demostró estadísticamente con un valor de F calculado de 36 mayor que el valor de F tabla de 7.71 que las razas de pollo de engorde, Hubbard y Arboraques presentan diferencias estadísticas significativas en la ganancia de peso en libras, con un nivel de significancia alfa del 5%, mostrando, presentando las mejores ganancias la raza Hubbard con media de 4.06 libras. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión es similar. La diferencia es que la vas a realizar para para el factor granjas o el factor de bloqueo. ¿Ok? Entonces ves que siempre el F calculado es mayor. Entonces, la segunda conclusión vas a decir que se demostró estadísticamente con un F calculado de 13.64 mayor que el F tabla de 6.39, que los sitios o bloques en estudio presentan diferencias estadísticas significativas en la ganancia de peso de los pollos de engorde de la raza Hubbard y Arbor Acres. ¿Ok? Entonces, con un nivel de significancia del 5, alfa del 5%. ¿Qué te está diciendo? Que efectivamente sí era importante bloquear el factor de sitio, ¿de acuerdo? Porque sí está afectando el verdadero efecto de los tratamientos. Ahora, la tercera conclusión. En la tercera conclusión vas a comparar el AMBA2, el cuadrado medio del error, el cuadrado medio de los tratamientos, ok, el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error. Escribir esos elementos y el F calculado de los tratamientos, ok. Entonces, vamos a direccionarnos al AMBA2 y en el AMBA2 vas a escribir esos elementos. El cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error experimental, que ves que es de 0.098. También el F calculado de 9.18. ¿Ok? Ahora, con estos elementos, nos direccionamos al AMBA 3, al caso 3. Y vas a comparar qué pasó con el cuadrado medio de los tratamientos. Ves que se mantienen. Ahora, pero ¿qué ocurrió con el cuadrado medio del error? Tendió a disminuir y el F calculado aumentó. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con este tercer caso? Cuando tú consideras un factor que lo puedes controlar como es el factor de bloqueo o el efecto de sitio en este caso. Y la conclusión la tienes en el enunciado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el propósito? Bueno, en este caso no aparece aquí en el enunciado, pero podemos concluir al comparar el cuadrado medio de los tratamientos, ¿ok? De los tratamientos del AMBA 2 con el cuadrado medio de los tratamientos del AMBA 3, se demostró que los tratamientos
son independientes a cualquier otra fuente de variación que participe en la investigación. ¿Ok? Entonces, porque tú ves que el cuadrado medio se mantiene. ¿Ves el del AMBA 2? 0.90. A considerar el efecto de bloques, su cuadrado medio se mantiene. Pero, ¿qué ocurrió con el error? Entonces, ¿por qué el F calculado ahora es mayor? Porque en el error experimental, si tú no consideras un factor, y este sí era importante, como en este caso los bloques o los sitios, en el error experimental, ¿ok? Se está ocultando ese efecto. ¿De acuerdo? Ahí lo estás acumulando, es decir, tu error es mayor y en tu error estás acumulando el efecto de ese factor que tú no has considerado. Por lo tanto, estás enmascarando el verdadero efecto de los tratamientos. ¿Qué ocurrió ahora que consideramos, si tú comparas el cuadrado medio del error de el AMBA 2, 0.098, ves que es mayor? Si no, aquí no has considerado el efecto de sitio, entonces aquí se está ocultando ese efecto de ese factor. ¿Y esto qué provoca? Un menor efecto, o que tus tratamientos no expresen el verdadero efecto. Ves que el F calculado es menor. Ahora, si consideras el efecto de sitios, al comparar el cuadrado medio del error y el F calculado del AMBA 2 con el cuadrado medio del error y el F calculado del AMBA 3, tú determinas que el error experimental ha disminuido. ¿Por qué? Porque tú has considerado ese factor, y ese factor evidentemente sí era importante, el efecto de sitios. ¿Eso en qué se refleja? En un mayor F calculado para los tratamientos. Significa que ahora los tratamientos sí están expresando su verdadero efecto. Entonces, en resumen, la tercera conclusión se demostró al comparar el cuadrado medio de los tratamientos del AMBA 2 con el cuadrado medio de los tratamientos del AMBA 3 de 0.90, que los tratamientos son independientes a cualquier otra fuente de variación controlada que participe en la investigación, como en este caso al efecto de los sitios. Punto y seguido. Al comparar el cuadrado medio del error experimental del AMBA 2 con el cuadrado medio del error experimental del AMBA 3 de 0.025, se demostró que este ha disminuido, producto que se ha considerado en la investigación el efecto de sitio. ¿De acuerdo? Y este efecto estaba oculto en el error experimental, enmascarando el verdadero efecto de los tratamientos. Por lo tanto, al considerar el efecto de sitio, el F calculado de los tratamientos ha aumentado. Esto lo puedes verificar al comparar el F calculado de los tratamientos del AMBA 2 con el F calculado de los tratamientos del AMBA 3. Aquí tienes en resumido el protocolo, ¿ok? En este cuadro, aquí tú puedes verificar que evidentemente cuando no consideraste el efecto de sitios, los tratamientos siempre mantienen su efecto, su cuadrado, ¿de acuerdo? El cuadrado medio se mantiene. Pero ¿qué pasó cuando consideraste el efecto de sitio? Primero, el error, ¿ok? Disminuyó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué provocó? Un incremento en el F calculado. Es decir, que los tratamientos expresen su verdadero efecto con respecto al F calculado que se obtenía cuando no se había considerado el efecto de sitio. Bien, con esto finalizamos este contenido referente a los fundamentos del análisis de varianza. Precisamente esto tienes que aplicar en la práctica de laboratorio para poder desarrollar los cálculos, ¿ok?
Ahora, con respecto al programa estadístico, les voy a compartir unos videos donde explico cómo aplicar la técnica del análisis de varianza haciendo uso de las herramientas estadísticas. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.